Estamos en el entorno de Urdaibai. No olvidaros de pedir permiso por el tema de la biosfera y nos vamos para Ineritzeko Leizea, 330 metros de cima. Nos vemos. Aquí estamos en la entradita de Ineritze. Óscar se está preparando. Sí, la verdad es que el pocito este es bonito. Y ya empezamos el día. Así nos ganamos las cervezas. Bienvenidos a la legendaria cima de Ineritze. La cavidad es profunda y su equipamiento laborioso, por lo que entre bajar y subir de nuevo la jornada bien puede durar en torno a 10-15 horas, si no hay imprevistos. En tal caso, tened en cuenta que tendréis que descarburar dentro de la cima. Llevad bolsas suficientes. Ya no. Desde que dejamos preparadas las cabeceras de los pozos con una instalación permanente, el número de visitas a Ineritze ha aumentado y con ello la seguridad, sin ninguna duda. Por favor, hagamos un esfuerzo para no comportarnos como domingueros y saquemos nuestros propios residuos, y si es posible un poco más. Gracias por vuestra colaboración y que disfrutéis del recorrido. Lo haremos. No tiene ni para dar la vuelta, pero está bien. Y ahí sí empieza el de 27, ¿no? Sí. Vale, entonces todo esto está modificado. Está luchando ahí, que casi no hace pie. ¿Listos? Sí. ¿Dónde vas? No te confundas, que bajas a los 3:30 muy rápido. Aquí es un desviador. ¿Lo sepas? ¿Un desviador? ¿Un desviador? Aquí en la bajada al meandro. Bueno, Ángel, ¿cómo va? Unas palabras aquí. Un poco abrumado. Calorcillo, ¿no? Calorcillo y la verdad no perdón. ¿Por abajo? Sí, yo creo que sí. Sí, estoy... Ya colado Ángel. Así es, Miriam. Miriam, ¿qué tal? Bien tirando a regular. Se lo oye luchando, ¿eh? El otro día se quedó atascada ahí. Bueno, un poco guarrete el meandro, ¿eh? Está con esta formación de percebe que te machaca los codos. Ahí. Voy a acordarme de eso. Si no... Venga, hasta luego. No te abandonaremos. A mí me podéis abandonar, pero el mosquetón no. No, comandante, no te abandonaremos. Hasta siempre, comandante. ¿Y? Tú. No queda elegante para el vídeo, ¿no? Bueno, allí en la cabecera Ángel, que llegan Miriam y compañía. Y ahí Chandy, que sigue luchando.
Sí, te trae luego hacia aquí, ¿eh? Tu mano gloriosa y fuerte contra sobre la historia dispara. Bueno, ya viene el guarrete, un poco de agua para limpiar. El calor. Tira, tira. Bueno, seguimos aquí con los pasos estrechos. ¿Qué, Chandín, entra el casco? Bueno, si bajase un poco más seguramente. Aquí continuamos en el meandro y prueba del endocrino. Allá vamos. ¿Qué tal? Ahí está. Prechito, ¿no? Sí, rozando un poco. Haciendo el roce, que el roce es el cariño. De todas formas, como estos van a hacer la topo en 3D, ya saldréis de dudas. Continuamos. ¿Tienes libre, Miriam? Vale. Se estrecha, ¿no? Sandy, ¿crees que vamos bien? Vas todo el rato abajo, 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 abajo. Abajo y arriba. Ay, que se ha apagado. Se ha puesto el modo de bajo consumo. Unas palabras antes de meterte en el agujerito. Joder, que te mojes. Si bajas demasiado te mojas. ¿Me llevas que atiscar? Sí. Qué estilazo. Qué estilazo. Qué estilazo. ¿Le ayudo con la saca? No, no le voy a ayudar. Venga. Aquí Héctor habrá dejado las arnés, casco y todo. Aquí se ha oído ya mucho chop chop. Con cara de sufrimiento por lo menos. Veo la refrigeración del agua para los conciertos. ¿Qué? Sandy, espera. Uy, la rodilla. ¡Agua! ¡Agua! Antes se decía para vídeos de primera, cuando no había YouTube. Y ahora, ¿qué se dice?
Ahora se dice para las cenas de los chocos, para reírte. Es muy fácil esto, mira. Ahora por aquí. Pues ya has visto que se han dado la vuelta así. Aquí no te libras. Porque no me ha dado tiempo a prepararme para grabarte ahí en el chumbo. Aquí, con humor, ¿eh? Bueno. Cuidado, que abajo es falso. ¿Y abajo? Que suelo. Que no hay suelo. Miriam, pasa la mochila para adelante. Ay. Bueno, ¿qué tal va, Chandy? Bueno, va bien. Vamos, venimos a plato puesto. Entonces no estamos currando, pero nada. Estamos de vuelta. Anda, Néctor, y estos dale que te pego. Sí, van rápido porque no conseguimos coger. Pero yo creo que ahora le pegamos un poco de zapatilla y enseguida ya les alcanzamos. Así que nada, ¡aún! De aquí, costar salir limpios va a costar, ¿eh? Bueno, no contábamos con ello. Ánimo, chicos, hemos llegado ya a la cota menos 200. Ahora queda lo fácil, ¿no? Ahora ya, a partir de ahí es lo sencillo. Seguir bajando. Chandy, ¿qué ves? Cuéntanos. Joder, pues no sé qué decir. Pues igual era por arriba, ¿eh? Esto ha pasado de ser una dominguerada a una exploración de toda regla. Yo no sé. Se habrán metido estos por Hombre, nos has metido al rincón más bonito de la cima, ¿eh? Sí. Sí, bonito es. Tan bonito que no se puede pasar. Ahí sigue el Chandy. Joder, sí, hay un poco. Sí, mira, hola. Hola, ¿qué hace? Pero no hay cuerdas. Nos hemos desviado. Y ya empieza... Es que no hay vuelta a entrar. ¿Qué estás? ¿Testimoniando todo? A ver, Bueno. a ver, espérate. No sé, por aquí. La cámara te quiere, Chandy. Si no me ves. Sí. No rompas nada, ¿eh? ¡Bájalo, Mo! ¡Bájalo, bájalo! Va, que no, que por aquí no es. Venga, marcha atrás, tú. Tin, tin, tin. Cuidado, cuidado. Esto es Cuidado, un sitio- cuidado. Ahí en tu espalda, ¿vale? Eso sí, aquí Que es no precioso. quiero grabar ninguna desgracia. A menos 200 metros perdidos. Pero daremos con el camino, compañero. Vete tirando, Oscar. Anda. Vete tirando. Que no te libras. Lo que nos ha costado meternos hasta aquí. Para arriba, era para arriba. A ver, pues este poco lo habrán explorado, digo yo, ¿no? Supongo que sí. Está todo pisado por aquí. Pero no sé. Vale, Hasta el fin, para ahí. Sí, la tocas y ya hay. La tengo. ¿Qué es lo que tocas? Esto Eso suena no la mal. baja, eso no la baja. Venga, cabrón. Ahí. Ahí ¿Lo ves? no tiene tensión. Quieto. Ya. Ah, muchas libre. gracias. Pues en esa puta estalactita se van a quedar. Pero sal de aquí cagando hostias porque estoy en un pacho. Pero te lo quería decir antes. Pero sal. Sal rápido. Vale. Vale, la saca. Sí, espera. Ya está. Vale, muchas gracias. Cuando salgas, avísame, ¿eh? Bueno, me has devuelto la del otro día. Pero si salto. Vale, ya estoy fuera, ¿eh? Vale.
¡Apa ahí! Anda, que para quedar trabos. Que nos quedemos nosotros. Que somos aguilillas. Seguimos en Inerice. ¿Dónde vamos a estar? Hemos cambiado de juego así de repente. Pensábamos. Se va por los 3.30. Porque antes hemos bajado el P10. Mira, ¿ves el P10 que hemos hecho antes? Sí. A 250 que me has dicho. Y nos hemos ido por ahí, por ese curso, ese pocillo. Sí. Y luego hemos venido por aquí y tal. Y hemos bajado esto. Pero pone P9, tío. Esto es más de 9. ¿Tienes la otra topo? Y todo para abajo, chico. Sandy, ¿cuántos metros de cuerda estás poniendo? ¿De cuánto es este? ¿Cómo? Ah, he puesto 20 metros de cuerda. Vale. Pero la vertical aquí es de unos 10. Si llega. Una chapa, ¿no? De fraccionamiento. Nada. Ah, bueno. Sí, pero bueno, funciona como cabecera ya. Sí, como cabecera, sí. Sí, 3 o. Se me va a olvidar instalar, ¿eh? A mí también, ¿eh? Es que no hay cueva. Que me tenéis a mí explotado. No hay una puta cueva que podamos instalar, tío. Y sacando ya metros cuerda y la llave, que estáis de un vagoncio. Es que hay gente en todos lados, macho. Es que, vamos. Mira que hacemos un deporte raro, tío, y sucio, que no le gusta a nadie. Y vienes aquí y ya hay cola por atrás, tío. Para que no se nos olvide. Ah, que me he quedado atascado. Ay. Ay, ay, ay. Hay que engrasar un poco aquí las paredes, que se me queda la pata. Bueno, aquí algunos de la grupeta no han conseguido pasar esta estrechez. Ahora te lo digo. Aquí va Chandy. Buah, Ah, pues sí pasó. Chandy ha pasado como un meteorito, tú. No, estoy bajando. ¿Cómo que Ahora sí? está la mierda ¿Qué, baja, ¿no, Aris? Sandy? ¿Qué haces? ¿Vas a poner el desviador? Claro. Te echo una mano, aviso. Vale. Ese es otra birra y ya vas a tener que ir a sacar pasta. Descenso al meandro. Luego 17, 13 y 7 metros. Preparando el café. Héctor, ¡Un solo doble! yo un solo millo. Pues tengo yo aquí. Un solo. Así, normal que me pesa la mochila. Ay, ay, esa maniobra. Miriam, llevas las rastas. Bonitas, ¿no? Buscando si tiene algo más de 330 metros. Estamos aquí en la cota menos 330. De Inerice. Inerice Colisea. Hostia, lo había buscado ahí, macho. Oh, Esto es otra cosa. Buen violet este, Muy bueno. Un poco más. Vale. ¿Qué tengo? Perfecto. Pasando. Como un ascensor. venga equipo, que ahora viene lo más chungo.
330 metros para arriba. Dejaros de gilipolleces y vamos a salir de aquí. Ya, pisa y marcha. Vale, muchas gracias. ¡Uy, Dios! ¡Limpísimo! ¿Qué pasa, Wayne? Te veo un poco atascadillo. ¿No has querido mi ayuda? ¿No has querido dejarme pasar? Agarro la cuerda. No, ahora me quiero quitar el pecho. Espera. ¿El pecho? Ahora hay. Justo ahí tiene que ser. Menos a... ¿Cómo derrapa? Es que no engancha, tío. ¿Has visto? Sí. Un tercio de lo que... Se baja un tercio de lo que sube. Hoy salir de aquí te va a costar, tú. Con todo el barro que llevamos. Esto que a tomar el culo, ¿no? A mí me ha hecho aquí un fallo el puño, pero se ha ido como 15 centímetros, tú. A mí el cross se me va así. Es que no agarra el puño, digo, el crawl. Me va para abajo otra vez. A dos manos, cabrón. Ah, bueno, ya trincado. Hombre, el pan tiene ayuda para salir de aquí, ¿eh? A mí me ha ayudado un mogollón, tú. Cuando me ha hecho ahí los faños el puño... Sí, siempre quedará el panty. Pero se suelta un poco cuando tiene barro. Oye, pero ¿a quién están matando por ahí? No sé, ¿qué anda Héctor, tú? Parece que estás, pero cuesta, ¿eh? Sí, porque no Ahora puedes subir date la vuelta, yo me he puesto de espaldas. Te apoyas ya el culo y ya está, te olvidas ya de todo. Bien, comandante, choca esas 5. Ah, no, que tiene más barro usted. ¡Hombre! ¡Pato! Creo que vamos ya un poco maduritos. Se está haciendo larga la subida. Y chaval, este es peor, luego no sé, de un solo punto me viene. No, llevo aquí la otra bala, mira. Ah, Está todo controlado. vale.